Partida de carga por fricción. ¿Quién va a compartir? Del grupo número 3, ¿quién va a compartir? ¿Está el grupo número 3 o no? Sí, ingeniera. Ok, ¿quién va a compartir diapositivas? Si no está listo el grupo 3, el grupo 6. Yo, ingeniera, voy a compartir. Martínez. Sí, 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 ingeniera. Ok, Martínez puede compartir. Inicie Trujillano Alpérez. Trujillano Alpérez, inicie con la exposición. Ya, ingeniera. Compañeros, ingeniera, muy buenas noches. Ante todos, nos ha tocado a nosotros exponer el tema de qué es el capacidad de carga por fricción en pilotes. En este tema vamos a tratar sobre... Este tema se trata más que nada sobre calcular toda la carga que tiene en todo el fuste del pilote, que debería ser en todo alrededor del pilote. Eso debería ser la carga por fricción. Página siguiente, compa. Compa, cambia de página. Compañero, cambia de página. ¿Quién está compartiendo? Martínez Coa. Martínez, atento. Creo que se le ha ido el internet. Martínez Coa. Ingeniera, estoy compartiendo. No sé cómo estará mi señal. No, no se visualiza nada. Si no, otro compañero puede compartir. Todos deben tener el material. Si no está listo el grupo 3, el grupo 6. Ingeniera, buenas noches. Yo soy del grupo 6, ingeniera. Ok, el grupo 3, ¿va a compartir alguien más o si no para darle pase al grupo 6? Último llamado, grupo 3, ¿va a compartir alguien? Ingeniera, buenas noches. Un rato estamos creo que es la línea, ¿no? No estamos compartiendo bien. Yo también estoy tratando de compartir. Ok, pasamos al grupo 6. Después del grupo 6, entraría el grupo 3, ¿ya? El grupo 6, Campos Pereira, ¿verdad? Sí, No, ingeniera. Del grupo 6, ¿quién era? Yo voy a compartir, ingeniera. Cotrado, Cruz Cotrado. Sí, ingeniera. Ok, grupo 6, adelante, puede compartir. Flores Luque, inicie.
Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. El, el tema de capacidad de cara por fricción. Antes de esto, quisiera poner un poco un resumen total, cómo se va a entender eso de la cara de fricción. Si me permite usted, ingeniero. Adelante. La resistencia lateral es un factor que depende esencialmente del tipo de suelo en que se ha de fundar o cimentar la estructura y la forma de la colocación del pilote. Esto quiere decir que a la hora de hincar o colocar un pilote va a depender mucho del tipo del suelo en que está hincándose el pilote y también del material. Hay dos formas, hay distintas maneras de colocar un pilote, tanto puede ser por fricción o por empotronamiento eh, o por hincado, como se dice, a presión, los cuales que son mucho más efectivos y mucho más eh, conveniente para la resistencia de carga de los pilotes. ¿Por qué? Porque debido por el aprisionamiento que produce o que se produce entre el suelo con el material del pilote. Y otra manera también de colocarlo es mediante excavaciones. Eso obviamente que ya no es lo mismo cuando un pilote se hinca. La presión va a ser menor con una excavación y colocar el pilote y pues rellenar los contornos de la excavación a hacer un pilote hincado. Eso quiero exponerlo, quiero tener bien claro para que vean cómo trabaja un pilote, de qué manera se puede entender mucho mejor. Por eso lo pongo para poner un poco muy claro cómo trabaja la fricción lateral en un pilote. Bueno, empiezo con la exposición. Piloto de presión, cuando no se tiende una capa de roca o material duro de una profundidad razonable en el pilote de carga de punta, resultan ser muy largos o costosos. Para las condiciones de subsuelos, el pilote se hinca en el material más blando, profundidad específica. La longitud de estos pilotes depende de la resistencia cortante del suelo y de la carga aplicada. Es todo lo que estoy diciendo último, es obviamente lo que dije con esta introducción. Depende del suelo, del material del suelo y la manera como está hincada el pilote. Depende mucho de eso, del material lateral con que está compuesto el pilote y la forma como está hincado, cómo lo han colocado en el suelo. Tipos de pilotes por fricción. Pilotos por fricción flotante. Transmiten cargas a un cierto espesor de suelo, relativamente blando, mediante una fricción desarrollada sobre la superficie lateral del pilote. Esto se aplica cuando no se encuentra un estrato rígido donde la punta media encontrarse un soporte significativo. Obviamente que hay suelos que no siempre está a una profundidad alcanzable el suelo firme donde se puede apoyar un pilote. En este caso va a necesitar una composición mucho más rústica, podría decirse áspera, como para que pueda soportarse o mantenerse el pilote en el suelo o en el tipo de suelo. Piloto por fricción y por compactación. Este es el pilote donde compacta suelos granulares y relativamente suelos incrementados su capacidad y en consecuencia su capacidad de carga por fricción. Es cuando el terreno obviamente da las condiciones necesarias como para que pueda sostenerse el suelo, el pilote, sin la necesidad de estar llegando a una base o un suelo, o como decir, a una base que pueda soportar todo el peso que se aplica en el pilote. El suelo tiene unas mejores condiciones y obviamente el trabajo se facilita un poco más de esto sobre los pilotos.
pilotes de punta. Y estos pilotes son los que llegan a hincarse hasta que tenga una base dura, firme, en la cual pueda transmitir todo el peso aplicado en los pilotes sobre ese suelo o esa base firme en el cual está apoyándose el pilote. Simplemente en este caso está transmitiendo todo el peso que se aplica en el pilote a la base firme del firme en el cual está apoyado el pilote. La capacidad de los pilotes de fricción. La capacidad de los pilotes de fricción depende de las características del material que rodea el pilote. Por lo tanto, como regla general, la resistencia estructural de un pilote de fricción cargado axialmente no gobierna su proyecto. Es lo que estaba diciendo al principio de esto, de exposición, para entender cómo trabaja o a qué se refiere exactamente cuando se dice capacidad de carga por fricción. Esto va a depender mucho del tipo de suelo con que está o donde está hincándose el pilote y el tipo de material del pilote. Y hay formas de la manera de colocar o hincar un pilote, o sea por compactación, a presión y otras haciendo una excavación previa en el lugar donde se va a colocarse el pilote y luego colocar el pilote. Si un pilote de fricción tiene lados paralelos, la carga se transmite del pilote al suelo exclusivamente por corte. Dos, si el pilote tiene conicidad, una porción de la carga se transmite en el apoyo directo, pero todavía la mayor parte se transmite en el corte. Si los proyectos se hincan en arcilla blanda. La fuerza cortante proviene principalmente de la adherencia y la diferencia de capacidad de carga entre los pilotes de costados paralelos y los cónicos. Es relativamente pequeña. Vuelvo a recalcar, tiene que ver mucho con lo que dije al principio. Para hincar, ya sea un suelo granular, arenoso o arcilloso, obviamente que hay diferentes métodos y fórmulas para hacerlo. En los suelos que tienen una resistencia friccionante apreciable, como las arenas, limos y arcillas, el efecto de cuña de un pilote cónico aumenta la presión lateral y aumenta. Aquí, por favor. Un momentito, por favor, ¿me puede retroceder? Ya. Dice, el efecto de cuña de un pilote cónico aumenta la presión lateral y aumenta la resistencia del esfuerzo al cortante correspondiente. Por lo tanto, el pilote cónico puede ser ventajoso en esas circunstancias. Obviamente que hay diferentes tipos de pilotes y la manera de comunicarlos. Eso va a depender mucho del tipo de suelo, dónde se va a hincarse y la carga que va a soportar este pilote o que va a transmitir al suelo. La longitud de estos pilotes depende de la resistencia cortante del suelo, de la carga aplicada y del tamaño del pilote. Bueno, en este caso no tengo que agregar muy poco. Está bien claro el concepto. La longitud del pilote depende de la resistencia cortante del suelo, de la carga aplicada, el tamaño. Pero yo personalmente pienso que va a depender mucho más del tipo del suelo y de la carga que se va a aplicarse en los pilotes. Y no solamente un pilote, pues obviamente generalmente se colocan más de 4 pilotes en la construcción. Por lo tanto, va a tener que considerarse también la cantidad de pilotes que se va a colocar y la carga que va a tener que soportar. Ramos Delgado. ¿Perdón? Ramos Delgado. Buenas noches, ingeniero. Continúe con la exposición. Ya, a ver, continuando con la exposición. Capacidad de carga capacidad de carga por fricción.
acá podemos ver, por ejemplo, ya, ya, conclusión. Se saltó la conclusión, está más adelante. Ya, sí, ahora sí, conclusión. Bueno, principalmente los pilotes de fricción son aquellos que son... A ver, compañero, por favor. Ya, capacidad de carga de una pila colocada en el sitio. Compañero, por favor, ¿podrías...? Ingeniera, disculpe por interrumpir. Es que el ejercicio nosotros habíamos buscado por un método que todavía no hemos avanzado, entonces por eso que lo estoy Sí. saltando ese paso, ingeniero. ¿Cuál es el ejemplo de tu ejercicio? ¿Qué te pide determinar? Ingeniera, buenas noches. No sé si, Sí. disculpe que le interrumpa, no sé si podría explicar. ¿Me permite determinar la capacidad de carga por un factor de seguridad y capacidad de carga por fricción, por el análisis de esfuerzos totales, por el análisis de esfuerzos efectivos y el análisis de esfuerzos, capacidad por punta, capacidad de carga admisible, todo es ingeniera? Okay, si lo pueden desarrollar no hay problema, porque ustedes resistencia ya están hablando sobre eso, ¿no? Yo lo puedo explicar algo lo que he entendido, ingeniero, por favor. A ver, adelante. Ya. Acá, por ejemplo, nos dan un ejercicio para saber, para determinar la capacidad de carga, ¿no? De un pilote. Entonces, en el ejercicio nos dan dos tipos de estratos. Un estrato es que una arcilla blanda y una arcilla dura, ¿no? Que ahí nos dan su ángulo de fricción, también su peso, ¿no? Ya, nos dan los datos también los esfuerzos nos dan también, ¿no? Y para hallar esto, acá también nos dan esta capacidad cuando se hinca, dice que tenemos que hacer el método con el ensayo, ¿no? Con el ensayo de punta. Y cuando, por ejemplo, voy a leer esta lectura. Una pila de 1 metro de diámetro se construye en un suelo cuyo perfil se muestra en la siguiente figura. Se lleva a cabo pruebas SPT. Esas son las pruebas, ¿no? A intervalos de aproximadamente de 1 metro abajo de la punta. Entonces, acá, por ejemplo, vemos 4 tipos de pruebas, ¿no? Que se han dado con las pruebas SPT. Entonces, también nos da un factor de seguridad que es el 2, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio se desarrolla más o menos primero hallando los esfuerzos totales por esta parte, ¿no? Un esfuerzo total. Este esfuerzo total es la multiplicación, ¿no? De la altura por esto, ¿no? Por Y. Y se me olvidó ahorita que... Es unitario del suelo. Ajá, eso. Ya ahí lo multiplicamos por la altura. Entonces sería 17.8 por 1.5 por esta alturita, ¿no? Y nos sale este resultado. Entonces, en el siguiente, multiplicaríamos lo mismo, 17.8 ya por esta alturita nomás también. O sea, ya hacemos un descuento del 5.5 y lo descontamos este 1.5 serían 4, todo está de acá, y entre 2 serían 2, ¿no? Entonces multiplicaríamos 17.8 por 2 y lo sumaríamos a 26 y saldría 62.3. Entonces, al siguiente caso casi lo mismo, ¿no? Lo mismo hacemos hasta abajo. 17.8 por 2 por esta altura y lo sumamos 62. Y acá lo mismo. Entonces, 18.8 lo sumamos a esta altura, ¿no? Que es 14.5 entre 2 sería, ¿no? Entonces, ese resultado también igual lo tenemos que sumar, así sucesivamente.
Entonces, en el siguiente paso, tenemos que hallar la presión de poro, ¿no? A lo que he aprendido. Entonces, la presión de poro, simplemente lo vamos a resolver desde el nivel freático para abajo, ¿no? Entonces, esta parte vamos a tener, o sea, no lo vamos a resolver. Entonces, de acá no hallamos. Entonces, para ahí, igual, tenemos que resolver que es el 9.8, que sería el peso específico, ¿no? Del agua, ¿no? Por la profundidad. Entonces, estaríamos hallando esta altura por 9.8. Entonces, esa altura nos da 71.1. Lo mismo a esta altura estaríamos hallando de 9.8 por esta profundidad también. Igualito, lo sumamos este número acá. Entonces nos da este resultado. Lo que están haciendo es determinando los esfuerzos verticales para hallar el promedio. Continúe. No se escucha. Compañero, creo que tu audio no está activado. John, tu audio no se escucha. Si alguien le puede indicar a John que no se le está escuchando. Sí, ingeniera, ya nos estamos comunicando. Ingeniera, no sé si podría continuar yo que Ok, no sé. continúe. Ya, ingeniera, en esta parte es lo que sería el análisis de esfuerzos totales, calculando por el método de alfa, ¿no? Que sería en este caso, la resistencia por fricción, que sería por dato, que nos da 0.55 en la parte de arriba, y luego calculamos la relación sobre presión atmosférica, ¿no? En el primer estrato. Entonces, que por dato nos da que es 28 grados en esa parte, y luego se calcula la relación S sub U 2. Entonces, en este caso sería 60 sobre 101, que sería en el segundo estrato ya, ¿no? Y de ahí calculamos el factor Fs sub 1, ¿no? Para el estrato 1, factor, que sería el factor por fricción. Y también para, sí, y para el factor 2 igualmente, ¿no? Y después calculamos la capacidad de carga por fricción, que sería Qf sub 1 en el primer caso, que sería 15.4 por el área, en este caso, por el diámetro y distancia, ¿no? Que se está multiplicando ahí, que sería igual a 193.5 kilonewtons. Y la capacidad de carga en la 2 también igualmente, ¿no? Y en esta parte que ha cambiado, ya, sería aquí analizamos el esfuerzo efectivo y la capacidad de carga por fricción. Aquí tenemos el compañero no cambia todavía, pensé que lo ha cambiado. Ya bueno, en ahí, ¿no? Igual, como decía, la capacidad de carga por fricción, justamente que en el último del estrato 2, que sale 1503.3 kilonewtons. Y al final la capacidad de carga se suma, ¿no?
se suma ambos y sería igual a 1697 kilonewtons. A ver, en la, a ver, la siguiente, a ver, ¿qué más podríamos tener ahí? Ay, el compañero creo que realmente no escucha. Ya bueno. En la siguiente ya tendríamos que analizar, ¿no? El análisis de esfuerzos efectivos, que sería la capacidad de carga por fricción y el coeficiente beta. Y Ya por también, los otros métodos, ya es por el siguiente método. Ahorita están utilizando alfa, con el método de alfa, este es el valor de la resistencia por fricción que determinan. Hay tres métodos para determinar para el tipo de suelo, pero bueno, ya lo vamos a cortar ahí, ya lo vamos a cortar ahí y vamos a ver, hacer una pregunta. Ustedes son de la Trujillano, usted en este grupo no está. A ver, Trujillano Alférez se encuentra en la sala. Sí, ingeniera. Formule una pregunta al grupo, por favor. Eh, ¿Cuál es la ecuación para calcular esta fuerza que sería por fricción? ¿En suelo cohesivo o friccionante? En un suelo cohesivo. ¿Y por qué método se realiza? En un suelo cohesivo. Indique los métodos y alguna fórmula. A ver, ramos delgados si se encuentra o ramos. El grupo nos apuramos. O cualquier integrante del grupo. ingeniera, bueno, como lo hicimos también por el otro método, eh, en sí deberíamos aquí de demostrar en la diapositiva. Y creo que el compañero está interrumpiendo. Era preguntado sobre la capacidad de carga por fricción, ¿no? En este caso sería Q sub S. ¿Podría aportar, ingeniera? A ver, adelante. Soy Mestas Macedo, del grupo también, pertenezco al grupo. Bueno, más o menos investigando sobre los suelos cohesivos, la capacidad de carga de fricción en pilotes se puede estimar por el método de coeficiente de fricción lateral. La ecuación, bueno, lo voy a mencionar nomás, es QF es igual a F por AP por mm, la tensión vertical efectiva, ¿no? A ver si lo describo un poco. QF sería la capacidad de carga de fricción en el pilote. La F es el coeficiente de fricción lateral. AP vendría a ser el área de la superficie lateral del pilote en contacto con el suelo. Y es una letra griega, si no me equivoco, sigma, es la tensión vertical efectiva del suelo en la profundidad del pilote. Más o menos esa ecuación podríamos utilizar, que es utilizando el método de coeficiente de fricción lateral. Eso a su pregunta, compañero. Existen diferentes métodos para determinar la resistencia por fricción. Los más conocidos es el método lambda, alfa y beta. Existen otros, como nuevamente repito, para determinar esto. Ya lo vamos a ver y complementar con el siguiente grupo. Gracias por su participación al grupo número 6. ¿Está listo el grupo número 3 o aún no? Grupo Puedo número 3. compartir. Ok, ¿quién va a compartir? Por favor, si me Yo, dice Campos voy a compartir. Campos. Me aparece Campos. Campos Pereira. Sí, Campos Pereira, puede compartir. todavía no me acepta, ingeniera. A ver, no. Estoy en lo-
Ya me autorizó, ingeniera, no puedo compartir. Y está como presentador. Estás como presentador. Puedo, me sale, no puede compartir contenido a menos que el coorganizador del presentador lo convierta en presentador. Ok, estaba presentando del otro grupo. ¿Quién estaba presentando? Cruz Cotrado. Cruz Cotrado. Ingeniera, ¿me escucha? Eh, escucho a alguien, no sé quién es. Cruz, dime Cruz. Ingeniera, sí, ¿me escucha? Yo estaba resolviendo el ejercicio, ingeniero, y se cortó, creo que mi audio, así me dijeron, me mensajeron. Sí, no se te escuchaba nada. Ya hemos dado por concluida su participación. Gracias por su participación. Si me desactivas, como presentador que te coloqué para que el siguiente grupo pueda exponer. Sí, ingeniero, vas a disculpar, yo me estaba explayando ahí resolviendo. Gracias. No te preocupes. A ver, por favor. Ya no tengo acceso ya. Campos, no me aparece a todos me aparece para presentador, pero menos a ti. Estoy aquí yo normal, desde mi PC y desde el celular tratando de conectarme. O estás en otro, estás en dos. ¿En cuál es el que quieres que te convierta a presentador? A ver, voy a salir de este momento audio, pero voy a salir. Si me dicen a dónde pongo como presentador. Grupo 3, ¿alguien más? Ya puedes presentar. Caracayo Cosi inicie con la exposición. Caracayo Cosi se encuentra. Sí, presente, ingeniera. Ok, Buenas noches. inicie con la presentación. Buenas noches. ¿Puedes escucharme, ingeniera? Buenas noches. Se le escucha. Inicie. Compañero, ¿se puede escuchar? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Iniciamos? Sí, pueden iniciar. Ya se les ha dado el pase. Compañero, te escucho.
Álvarez, me parece que su compañero de acá ya está con problemas. Álvarez, inicie con la exposición. Álvarez se encuentra. Ya, ingeniera, voy a continuar con la exposición de Carapi Machaca. Inicie. Bueno, vamos a tener a conocer las sobre los pilotes, ¿no? Acá tenemos la definición de un pilotes. Son elementos que transmiten la carga de la estructura a un estrato de suelos. También podemos hablar de la roca, que se extiende los varios metros por debajo de la estructura y permitiendo construir en lugares donde condiciones de los estratos, ¿no? Superficiales que son favorables. Y también les hago conocer lo que es los casos de que pueden utilizar los pilotes. Acá lo vemos, ¿no? Lo que es las rocas, ve, lo que es la suelo de blanco, ¿no? Acá lo vemos en la imagen todo y también les hago conocer lo que es los usos de clase de pilotes. Y tenemos definiciones, dos, 5 definiciones. La primera definición es lo que es transmitir las cargas a estratos más firmes y transmitirla. Y también tenemos la carga de los suelos blanco, la fricción y lateral ¿no? Y también tenemos lo que es el soportar las fuerzas de volamiento o levantamiento. También tenemos lo que es la consolidar de compactar los suelos de granulares. Y el último tenemos lo que es las estructuras y de restricción de drenaje verticales. El siguiente compañero fue. Bueno, ingeniero, continuando con la exposición, como podemos ver, casos donde se pueden utilizar los pilotes. En los pilotes podemos usar un suelo blando, lo que nos manda a decir son rocas. En otro suelo blando también donde hallemos poca densidad o poca cantidad de rocas. Lo podemos hallar como aquí dice, transmitir las cargas a estratos más firmes, como en este caso, transmitir también la carga a un suelo blando por fricción lateral, como se va viendo en las imágenes, y me pueden seguir los compañeros. De igual manera para soportar las fuerzas de volamiento o levantamiento, para consolidar o compactar los suelos granulares, para estructurar la retención o drenajes verticales. Y aquí seguidamente podemos ver como una imagen clara, ¿no? Un ejemplo de lo que vendría a ser un pilate mal establecido en el suelo. Seguidamente podría seguir mi compañero. Continúe usted. Eh, ¿Qué pasó? ¿Yo puedo continuar, ingeniera? ¿Qué pasa? ¿Tienen problemas? La exposición, quien decide quién va a exponer para la nota grupal es mi persona y no están cumpliendo eso. Continúe, Trujillano. Bien, como ya explicaba mi compañero sobre el uso y clases de pilotes, para el tema de hallar la capacidad de carga portante mediante la fricción, está dado por esta simple ecuación. Compañero, ¿lo puedes cambiar donde está la ecuación? Compa, súbelo dos más arriba, a la página 5. Ya. Estaría dado por esta ecuación que debería ser
capacidad carga portante última del pilote, este va a ser igual a la capacidad de carga portante de la punta del pilote más la capacidad de carga portante debido a la resistencia por fricción entre el pilote y el suelo. Y para ello también tenemos distintos métodos para poder hallar estas cargas. Para suelos granulares tenemos el método de Meyerhof. Para suelos cohesivos tenemos el método, si no me equivoco, es Delta de Vijay, Vergilla y Forge. Es del año 1972. Y el otro tendríamos el método Delta, si no me equivoco, o algo. Y sí, resistencia unitaria por fricción en suelos arenosos. Acá tenemos la fórmula, para la siguiente diapositiva. F es igual a K, donde K es el coeficiente de presión de tierra. Después esto es por el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad bajo consideración. De tenemos el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote. Y dr es densidad relativa en porcentaje. Acá vemos ya, en esta imagen vemos que la fuerza que nosotros estamos buscando son estas flechitas que están yendo hacia arriba, porque se supone que hay una carga puntual que está viniendo desde arriba y estas cargas que están subiendo para arriba, esas cargas las que estaríamos buscando, que sería el del área lateral del pilote. Tenemos la página 9. Tenemos B, el método analítico, fricción en arcillas cohesivos. Tenemos 3 métodos. El método Lambda basa en la hipótesis que el desplazamiento del suelo causado por el hincado del pilote conduce a una presión lateral pasiva a cualquier profundidad y que la resistencia unitaria superficial promedio es. Acá tenemos el método y la fórmula. De ahí tenemos el otro método que es el método alfa. De acuerdo con este método se usa en suelos arcillosos. Se presenta con la ecuación donde F es igual a delta por C sub U. La resistencia unitaria superficial de suelos arcillosos se obtiene por la ecuación, la página 10. Donde delta es un factor empírico de adhesión y esto se utiliza en pilotes hincados. Se hace notar que para la carga unitaria menor a 50 kilonewtons sobre metro cuadrado, de ahí tenemos acá puede ver que hay diferentes condiciones para cada tipo de pilote, se podría decir. Para pilotes preexcavados en condiciones secas, para pilotes preexcavados utilizando bentonita. De ahí tenemos el método beta. El método beta, página 11, compa. El método beta está basado en un análisis de esfuerzos efectivos y se utiliza para hallar las capacidades de carga a largo plazo. Esta fórmula está ya, F es igual a beta o sub U, donde tenemos acá el esfuerzo efectivo vertical, K por la tangente, tenemos el ángulo de fricción interna drenado de la arcilla desmoldeada, también se tiene que usar el coeficiente de presión de tierra. Y acá se puede apreciar que tenemos diferentes fórmulas para diferentes tipos de arcillas. Y a continuación tenemos un ejercicio para la página 8. Donde tenemos un ejercicio donde nos pide considera un pilote de concreto de 15 metros de longitud con una sección transversal de 0.45 por 0.45 metros completamente empotrado en arena. Para la arena se tiene peso específico 17 kilonewtons sobre metro cúbico y el ángulo de fricción del suelo es 35 grados. Nos pide estimar la carga admisible con cada uno de los siguientes métodos. Tenemos la capacidad de carga por fricción lateral por el método de Meyerhof y Bessick.
Ingeniera, también tenemos un ejercicio que hemos encontrado donde se podría apreciar un poco mejor explicado. No sé si se podría compartir. Tienen 5 minutos. Si caso. ¿Cuál es el ejercicio? Pueden compartir, tienen 5 minutos. Ujú. El ejercicio nomás de acá de lo que se ve en pantalla sería, por el método de Meyerhoff y Basic, L va a ser igual a, varía de 15 a 20, todo por el diámetro se podría decir, y consideramos el valor de 15 para ser conservadores. L es igual a 15 del diámetro, que sería 0.45, lo cual nos da 6.75 metros. QS es igual a la 12.996 por 4 por 0.45 por 6.75 menos 0. Todo esto sumado más 25.992 por 4 por 0.45 por 15 menos 6.75. No se ve completo. De ahí también calculamos el valor de F. F es igual a 0.426 por 57.375 por la tangente de 0.8 por delta. Este es igual a 12.996 kilonewtons sobre metro cuadrado. En el otro tenemos 0.426 por 114.75 por la tangente, 0.8 por delta es igual a 25.992 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y para estos valores se está tomando el coeficiente de empuje en función de... Y acá, como son hincados en desplazamiento, se puede que está subrayado en un cuadro rojo, el cual estamos utilizando. El tipo de contacto es concreto prefabricado en arena, y acá también se puede ver los valores que estamos tomando para poder desarrollar las ecuaciones. Eso sería todo, ingeniero. Ok, el ejemplo que han colocado es en un suelo friccionante, está hablando de una arena, ¿cierto? Hemos dicho que la longitud de empotramiento que vaya a tener va a estar dado por esta curvatura, ¿ya? Que va a ser la longitud crítica hasta determinar al total de la longitud del piloto, ¿sí? Vamos a ver la primera parte que tenemos que hallar. El valor en la parte teórica nos dice que esa longitud crítica es igual a 15 por el diámetro del pilote que se vaya a tener, y la continuación de cuánto es mi pilote, terminar la curva lineal para determinar también el esfuerzo vertical que se vaya a tener. Más adelante vamos a complementar este ejercicio, ¿ya? Sí, pero está interesante. Ok. A ver, Kanasa Maita. Kanasa Maita. Presente, ingeniero. Formule una pregunta al grupo. Se va preparando el grupo número 1, por favor. Kanasa Maika, formule una pregunta a este grupo y se va preparando el grupo número 1. ¿Quién va a compartir? Ya, ingeniero. Ingeniera, ¿puedo preguntar ya? Sí, adelante con la pregunta. Ya. ¿Cuáles son los factores que influyen en la capacidad de carga de los pilotos y cómo se determinan? ¿Cuáles son los factores que influyen para determinar la capacidad de carga en pilotes? A ver, al grupo Martínez, Campos,
Campos Pereira. Respondemos la pregunta. Campos Pereira. ¿Se encuentra Campos Pereira? Ingeniera, ¿me escucha? Campos Pereira. Sí, ingeniera. ok. Estoy ahorita, como estoy compartiendo, tengo poca línea, no sé si me escucha. Sí, se escucha. A ver, ¿cuáles son los factores que intervienen para determinar la resistencia por fricción? Al grupo, si no, para que pueda apoyar a su compañero. Sería, ingeniera, la ley de resistencia al esfuerzo cortante del suelo y el área lateral del pilote. En realidad, dependiendo a qué tipo de suelo, o sea, ¿no? Si es a un suelo friccionante, si es un suelo cohesivo, si no los deja en líneas generales, al que tiene mayor influencia va a ser en los suelos cohesivos. ¿Qué cosa? El esfuerzo vertical, el ángulo de, la capacidad relativa, va a tener incidencia del coeficiente de presión de tierra. Nuevamente repito, está en función al tipo de suelo que vaya a ser, ¿ya? ¿Alguien quiere formular una pregunta a este grupo? Ok, cerramos el grupo número 3. El grupo número 1, ¿quién va a compartir? Ingeniera, ¿cómo compartir? Quispe Ponce. Sí, ingeniera. Ok, Quispe Ponce, puede compartir. Quispe Guanchi, inicie con la exposición. Quispe Guanchi, inicie con la exposición. Sí, ingeniera. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ya. Ante todo, buenas noches con todos. Ingeniera, tengo que sobre el grupo número 1. Nuestro tema de exposición va a ser capacidad de carga en pilotes. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a un pequeño resumen de todo el texto que tenemos acá. Lo principal que vamos a mencionar en este caso es un ensayo que se realizó en los años 90 por dos países, que es entre Canadá y Holanda. Este tipo de ensayos ya viene siendo usado por su eficiencia y también cómo hace la medición de de todos los datos que nos va a dar para este tipo de ensayos. Siguiente, por favor. Ya. Como un antecedente, hace 1000 años los habitantes neolíticos de Suiza hincaron pilotes de madera en vanos fondos de las proximidades del lago un poco profundos para construir sus casas sobre ellas una altura suficiente para proteger de los animales y los guerreros vecinos. Como antecedente principal, podemos mencionar que hace miles de años, bueno, hace 1000 años, en Suiza se tiene el antecedente de que las personas ya utilizaban los pilotes para protegerse de distintos factores, que podría ser en este caso de los ataques de los animales o quizás de enemigos. Y esto se tiene como antecedente. Siguiente, por favor. En el Perú. Ya, uno de los antecedentes tenemos en los palafitos. Son viviendas donde los pilares o ya, los pilares o simples estacas o casas en las lagunas son construidas sobre los cuerpos de lagunas tranquilas, como los lagos, lagunas y caños. La palabra derivada de italiano palafita, palos hincados, estos son muy usados en el oriente del país, en regiones selváticas como de Iquitos. Creo que la gran parte de nosotros ya hemos tenido conocimiento que en Iquitos hay un lago que en ciertas temporadas se viene a llenar y también a secarse. Una gran solución de las personas que habitan en esos lugares ha sido de hincar pilotes para que no les afecte esta venida de río.
Siguiente, por favor. Ya. Tenemos como ejemplos pilotaje, pilote y pila. Como se ve en las imágenes, el pilotaje son sistemas constructivos de cimentación profunda. El pilote soporta una gran longitud de relación con su sección transversal, especie de columnas esbeltas con gran capacidad de soportar cargas y transmisión al terreno. En cuanto a lo que es la pila, cimentación compuesta por un grupo de pilotes unidos por una viga cabezal superior que recibe directamente la carga de las superestructuras. Como se ve a continuación, en lo que es la parte del pilotaje, son estructuras que se vienen haciendo a vaciado prácticamente. En cuanto a los pilotes, ya vienen prefabricados que pueden ser hincados a golpe o quizás a presiones de máquinas. En pila ya sería la construcción de los pilotes con una cabeza para que tengan el soporte de toda la estructura que se va a tener encima. Siguiente, por favor. Ya, como objetivo general, tenemos la conceptualización, conceptualizar las pruebas de carga de pilotes y sus interpretaciones. Como objetivos específicos tenemos comprender el comportamiento de la interacción de pilotes en terreno, determinar los ensayos más importantes para las pruebas de carga en pilotes, conocer el comportamiento de los asentamientos elásticos en grupos de pilotes. Siguiente, por favor. ¿Bajo qué normativa nos vamos a basar? Está normatizada en la ASTM aprobada por la nueva norma de la ASTM D8232-18 para medir las particularidad de las perforaciones para pilotes. Siguiente, por favor. Ya. Como marco teórico, vamos a tener la transmisión de las cargas al terreno por rozamiento en el terreno. Los pilotes son miembros estructurales hechos de acero, concreto, madera o combinaciones de ellos. Son usadas para construir cimentaciones profundas a pesar del costo del uso de los pilotes. Es a menudo necesario para garantizar la seguridad estructural de una edificación de uso esencial. Como sabemos, en el país de Perú, específicamente, digamos, en lo que es en la costa, más que todo, se vienen utilizando los pilotes en la construcción de edificaciones, que sean de uso más a gran escala, que podría ser, por ejemplo, los puentes. Un claro ejemplo acá cercanamente tenemos el puente de Chilinas, que es en Arequipa, que ha sido utilizado los pilotes para tener estabilidad a ese puente, ya que la empresa española que ejecutó esta obra tuvo en consideración lo que es la parte de los suelos que son inestables en esa zona y también el peso que tuvo que tener esta edificación. Con eso se viene a mencionar por el hecho del uso de los pilotes para esta construcción. Siguiente, por favor. Como anteriormente mencioné, los tipos de pilote que son de acero, pilote concreto precolados, pilotes de concreto colados in situ, pilotes de madera, pilotes compuestos. Siguiente, por favor. Pilotes de acero. Vamos a más o menos a dar un poco de contexto para no entrar a mucho detalle. Los pilotes de acero. Los pilotes de acero ya vienen prefabricados y también se puede hacer en requerimientos a empresas como es Aceros Arequipa con los requerimientos que nosotros debemos de tener para el uso que vamos a dar, dependiendo de las cargas que vamos a utilizar también. La fórmula que se va a utilizar en este caso va a ser el área de la sección transversal por el esfuerzo permisible del acero. Como mencioné, en ventajas tendríamos un manejo con respecto al corte de la tensión de la longitud deseada. También pueden soportar esfuerzos de
hinchado altos pueden penetrar estratos duros como grava densa y roca suave. Alta capacidad de soporte de carga. En cuanto a una desventajas de este tipo de pilotes sería el costo, el nivel de ruido que durante también esto está expuesto a la corrosión. Los pilotes en H suelen dañarse durante el hincado. En los pilotos de acero, para seguir continuando, tenemos que tener en consideración por las nuevas formas de construcción, también se vienen aplicando con aditivos anticorrosivos. También ahora tenemos en los pilotes de concreto percolado. Los pilotes precolados se pueden preparar empleando un refuerzo ordinario y pueden tener una sección cuadrada u ortogonal. Estos pilotes se cuelan a la longitud deseada y se curan antes de transportarlos a los... Como se mencionó, estos tipos de pilotes ya vienen prefabricados, de acuerdo también a las necesidades y también al requerimiento que nosotros debemos tener para ese tipo de pilotes. Como ventajas, pueden someterse a un hincado, resisten a la corrosión, es fácil de combinarlos con una de concreto. Desventajas, difícil de lograr su corte deseado, difícil de transportar. En cuanto al transporte, tendríamos que tener en consideración también la dimensión del pilote que se va a transportar. En cuanto a los pilotes de concreto colados in situ. Este tipo de pilotes... Espinosa Otazu. Continúe, Espinosa Otazu. ¿Se encuentra Espinosa Otazu? Tumiyaguno. Presidente, ingeniero. Tumiyaguno, continúe. Tipos de pilotes y características. Los pilotes de concreto colado in situ. Los pilotes colados in situ se construyen haciendo un barreno y luego colocándolo con concreto. Actualmente este tipo de pilotes se dividen en dos categorías: pilotes ademados y pilotes no ademados. Siguiente, por favor. Pilotes de madera. Son troncos de árboles a los que se les rotaron cuidadosamente las ramas y su corteza. La longitud máxima suele ser de 10 a 20 metros. Para calificar su uso de madera debe ser recta, resistente y sin defectos. Siguiente, por favor. Pilotes compuestos. La parte superior e inferior de los pilotes compuestos están hechas de materiales diferentes. Este tipo de pilote se utiliza cuando la longitud del pilote requerida para un soporte adecuado excede la capacidad de un pilote simple de concreto colado in situ. Existen dos tipos de pilotes compuestos principales: pilotes de acero y concreto y pilotes de madera y concreto. Siguiente, por favor. Atrás. Condiciones que requieren una cimentación de pilotes. Uno, cuando el estrato superior del suelo es altamente compresible y demasiado débil para transmitir cargas. Siguiente, por favor. Cuando están sometidas a fuerzas horizontales y los pilotes son elementos que tienen gran capacidad de aflicción a la vez que soportan carga vertical transmitida a la superestructura. Los pilotes también se usan cuando estamos en presencia de suelos expansivos y colapsables y se extienden a gran profundidad por debajo de la superficie del terreno. Siguiente, por favor. En las cimentaciones de algunas estructuras, en específico como torres de transmisión, plataformas fuera de la costa, losas de sótanos debajo del nivel freático que estén sometidas a fuerzas de levantamiento. En los estribos y pilas de puentes que suelen construirse sobre cimentaciones de pilotes para evitar la pérdida de la capacidad de carga de una cimentación superficial, que podría sufrir la erosión del suelo en la superficie de terreno. Siguiente. Función y aplicación de los pilotes.
Se puede aplicar para realizar varias funciones de los pilotes. Pueden considerarse a priori como solución más adecuada en los siguientes casos. Pilote de punta cuando los estratos de cimentación son muy altos o débiles. Pilote de fricción o flotante. Transmiten la carga al suelo relativamente suelto a través de la fricción entre la superficie del pilote y el suelo. Es aplicable cuando dentro de la profundidad alcanzable. Pilotes mixtos son aquellos que requieren, ¿no?, pilote por fricción y pilote por punta. Siguiente, por favor. Por la forma compuesta en obra con respecto al terreno. Pilotes de desplazamiento se instala en el terreno, desplazando en el terreno un volumen de suelo equivalente. Puede generarse por compactación, por lo que dice que puede beneficiar a los suelos granulares, pero altera la estructura de los suelos arcillosos. Se da una fuerte fricción suelo-pilote, ya que quede fuertemente confinado. Siguiente, por favor. De pilotes de extracción. Atrás, por favor. Pilotes de extracción. Se excava previamente al terreno donde se va a instalar el pilote. Cuando se tiene terrenos blandos, es necesario proteger el derrumbe de sus paredes, puesto que pueden presentarse alteraciones por desconfinamiento. Siguiente, por favor. Por lugar de fabricación y la forma de ejecución del terreno. Fabricados en este caso se transportan desde una planta de fabricación y se hincan por percusión, por presión o vibración mediante gatos hidráulicos roscados al terreno, o se instalan en perforaciones previamente realizadas. Siguiente, por favor. Interacción pilote-terreno. La forma de distribución de los esfuerzos, el asentamiento y la capacidad máxima de una cimentación por pilotaje depende del efecto del pilote en el suelo. El pilote representa por un cilindro de longitud L y un diámetro D. Es una discontinuidad de la masa de suelo que reemplaza el suelo según sea instalado por excavación como una pila o por hinca. Siguiente, por favor. Régimen de aplicación. Para buen diseño de este tipo de cimentación, los regímenes de funcionamiento que se deben obtener son similares a los de cimentaciones superficiales, es decir, los materiales constructivos de los pilotes no deben sobrepasar límites especificados. El factor de seguridad con respecto a la falla de corte en el suelo debe ser suficiente. El asentamiento tolerables para la función de los pilotes. Siguiente, por favor. Enfoques de análisis y diseño. Prueba de carga. Este es el método más seguro para determinar la capacidad de carga de un pilote para la mayoría de lugares, pero a la vez es muy costoso y muy demorado, puesto que se realiza a escala real. De métodos dinámicos. Conocido como prueba de carga dinámica. La diferencia con las pruebas de carga tradicionales es por el hecho de que la carga es aplicada dinámicamente a través de golpes de un sistema de percusión adecuado. Ensayos de penetración. El estado tensorial y deformacional del suelo debido a un pilote cargado con su carga última y el de una penetración que se introduce en el suelo son muy similares. Por esta razón se puede establecer una relación muy estrecha entre la resistencia a penetración y la capacidad de soporte del pilote. De métodos estáticos. Atrás, por favor. Métodos estáticos a la teoría de la plasticidad. Lo tratado hasta este punto conduce a aceptar que la aplicación de los métodos puramente teóricos ofrece grandes incertidumbres en lo relacionado a la caracterización del modelo de la falla portante. Siguiente, por favor. Mecanismos. Atrás. Mecanismo de transferencia de carga de los pilotes. El mecanismo va a ser a la fórmula. La capacidad de carga máxima va a ser igual a la capacidad de carga del cojinete extremo más la resistencia por fricción cutánea. Teorías de carga. Uno de los primeros esfuerzos para adaptar la mecánica de suelos son los resultados de la mecánica de medio continuo o en la teoría de Terzaghi. A partir de esta generación hubo otras como Prandtl, Hill, Skempton, Meyerhoff. La teoría de Terzaghi en 1943 fue el primero en presentar una teoría para evaluar la capacidad última de carga a cimentaciones superficiales, lo cual dice que
una cimentación es superficial si la profundidad de F de la cimentación es menor a lo ancho de la misma. Sin embargo, investigadores posteriores han sugerido cimentaciones con el nivel de desplante igual a 3-4 veces el ancho de la cimentación se define como una cimentación superficial. Siguiente, por favor. La teoría de Prandtl. Por falla generalizada en la teoría de equilibrio plástico para determinar la capacidad de carga en la falla de áreas cargadas en forma continua. Teoría desarrollada para metales material con cohesión y ángulo de fricción interna, teoría de Moore-Coulomb, pero sin masa. Gravedad cero. Teoría de Skempton. Propone adoptar la capacidad de carga en suelos puramente cohesivos, una expresión de la forma totalmente análoga a la de Terzaghi. Siguiente, por favor. Atrás. Teoría de Meyerhoff. En estos cimientos largos se pone que la superficie de desplazamiento con la falla de cimiento, según Meyerhoff, la cuña AB es una zona de esfuerzo uniformes a la que se puede considerar en este activo de Rankine. Teoría de Saberet. Cuando se tiene una cimentación piloteada con pilotes de punta alojada dentro de una cierta estratigrafía que contenga una mano compresible, si dicho manto tiene a disminuir de espesor por algún proceso de consolidación inducido, está gestando un problema muy común denominado fricción negativa. Siguiente, por favor. Aquí hemos hecho un pequeño ejercicio que dice: considere un pilote de concreto de 18 metros de longitud de sección transversal de 0.305 por 0.305 metros, completamente empotrado en un estrato de arena. Para el estrato de arena, la siguiente es una aproximación de la resistencia a la penetración del cono mecánico y la resistencia por fricción con la profundidad. Estime la carga permisible que puede soportar el pilote. Utilice factor de seguridad 3. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, compañero. Sí, adelante. ¿Alguien del grupo quiere complementar el ejercicio? Ya voy, ya. ¿Me escuchan, no es verdad? Sí, te escuchan. Ya. Para la solución, como dijimos antes, la capacidad última de un pilote va a ser igual a la capacidad de la punta del pilote más la capacidad de fricción. En la punta del pilote, es decir, a una profundidad de 18 metros, la capacidad de cono nos dice en el dato que es 9.500 kilonewtons por metro cuadrado. Por consiguiente, la capacidad por punta va a ser igual al área del pilote que es 0.305 por 0.305 por el K sub C, que sería 9.500 kilonewtons, que eso nos va a salir 883.7 kilonewtons. Siguiente, por favor. Para determinar la capacidad por fricción, vamos a usar la siguiente tabla, que va a ser respecto a la longitud entre el diámetro, que va a ser en este caso 18 metros entre 0.305. Eso nos va a salir 59. Con esto vamos a hallar la variación relativa de empotramiento en pilotes de arena, en arena, con el penetrómetro de cono mecánico. Con esto alfa vamos a darle aproximadamente 0.44. Siguiente, por favor. Acá tenemos ya la tabla que nos dio al inicio, que es de 0 a 5 metros, 5 metros, 10 metros y 3 metros, que en total van a sumar 18 metros, que es la longitud del pilote. Vamos a tener un F sub C que es 73, que todos estos van a estar en kilonewtons por metro entre metro cuadrado, que es 73, 102 y 226. Como ya vimos en la figura, vamos a tomar aproximadamente 0.44 para todo. Vamos a multiplicar el perímetro del pilote por la variación de la longitud, por la constante alfa, por F sub C y por cada estrato, y luego lo vamos a sumar todo, que eso nos va a salir 1107.35. De aquí la capacidad última va a ser
a 883.7 más 1107.35, que eso nos va a dar 1991.05 kilonewtons. La carga permisible en este caso va a ser la capacidad última entre el factor de seguridad, que es 3, y esto nos va a dar 663.68 kilonewtons. Siguiente, por favor. Prueba de carga en pilotes son una herramienta muy valiosa para la determinación del comportamiento bajo carga de servicio de fundaciones profundas. Consiste en la aplicación de una carga y el estudio de las deformaciones provocadas por dicha carga en la estructura estudiada. Siguiente, por favor. Atrás. Por favor, estamos sobre el tiempo. 1 minuto más para terminar. Siguiente, por favor. Tipos de prueba. La prueba de integridad. Las pruebas de carga son los dinámicos de martillos y los semidinámicos. Siguiente, por favor. Pruebas estáticas. Consisten en aplicar la carga según lo determinado en procedimiento normalizado y en registrar desplazamientos provocados de dicha carga. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí tenemos imágenes de... Siguiente, por favor. Conclusiones. El asentamiento de carga de pilotes bajo carga de trabajo similar de pilotes incrementa el ancho del grupo y espaciamiento en el centro. Hasta la actualidad no existe un método claro mediante un modelo matemático que se pueda determinar en un punto de carga de hundimiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Recomendaciones. Debemos considerar las características del suelo y debemos definir el tipo de pilote adecuado para ese tipo de suelo. Siguiente, por favor. Eso sería realizar pruebas de carga y eso sería todo por nosotros. Muchas gracias. Okay. Básicamente, para el tema de capacidad de carga en pilotes, lo que se tiene que redundar es respecto a el cálculo de la capacidad de carga en pilotes es igual a la capacidad de la carga de la punta del pilote más la resistencia por fricción, básicamente con el ejemplo que han complementado, ¿ya? Gracias por su participación al grupo número 1. Vamos a proceder a entregar, ¿ya?